Buenas tardes, estamos en la materia de metodología de la investigación y el tema de hoy es diseño de instrumentos de recolección de datos. Vamos a esperar unos minutitos más, perdón, para darle oportunidad a los compañeros de que se puedan unir y para dar inicio a clase. Muy bien, vamos a dar inicio con la clase. Ok, ahorita después de la clase voy a checar eso este, para saber qué está pasando con lo de la actividad. Cuando hablamos de la investigación en el ámbito empresarial, no basta con tener buenas intenciones o ideas interesantes. Se necesita información veraz y estructurada. El diseño de instrumentos de recolección de datos es esencia, la herramienta quirúrgica. No podría construir sin planos precisos. Un investigador no puede concluir sin instrumentos válidos. En el contexto del sector productivo de Nuevo León, donde conviven industrias automotrices, metalmecánicas, agroalimentarias y tecnológicas, diseñar buenos instrumentos es crucial. Las decisiones sobre eficiencia, productividad o innovación se basan en datos y esos datos surgen de encuestas, entrevistas, listas de verificación o sistemas digitales cuidadosamente planeados. Un instrumento bien diseñado transforma percepciones dispersas en información útil para la dirección que permite a un gerente identificar tendencias, a un investigador detectar patrones y a una universidad aportar soluciones al entorno regional. Sin instrumento, la investigación se vuelve adivinanza. Hoy más que nunca los datos son poder, pero un dato mal recolectado puede costar millones. Por eso, en esta clase abordaremos lo que es cómo diseñar instrumentos efectivos, qué tipos existen y cómo aplicarlos en empresas reales de Monterrey. Ejemplos de Apodaca o de Escobedo.
Importancia del diseño de instrumentos en la investigación. Datos confiables. Los instrumentos son herramientas clave para obtener datos confiables y válidos que soporten decisiones empresariales estratégicas. Medición empresarial. En el sector productivo permiten medir productividad, calidad y eficiencia de procesos empresariales críticos. Y en la competitividad regional, empresas automotrices en Nuevo León requieren datos precisos para mejorar su competitividad en mercados locales. Cuando una organización decide realizar una investigación interna, ya sea para mejorar procesos, reducir costos o incrementar la satisfacción del cliente, el primer paso crítico es el diseño del instrumento. De su calidad dependerá la confiabilidad de los datos y, por ende, la calidad de las decisiones estratégicas. En el mundo empresarial, la información se ha convertido en un acto intangible. Los datos confiables permiten anticipar escenarios, reducir riesgos y consolidar estrategias. Una encuesta mal elaborada puede distorsionar la realidad y llevar a una empresa a invertir en el área equivocada. En cambio, una medición precisa puede guiar inversiones millonarias hacia el punto exacto donde se necesita un cambio. En Nuevo León, la importancia de un instrumento bien diseñado se nota particularmente en la industria automotriz, donde la competencia es feroz. Empresas proveedoras como Kia, Nemak o Metalsa dependen de mediciones rigurosas de productividad, eficiencia y calidad. Cada minuto de línea de producción se analiza con base en datos recolectados mediante instrumentos cuidadosamente estandarizados. Además, el diseño de esos instrumentos conecta la investigación académica con la práctica empresarial. Las universidades locales como la Universidad Ciudadana han desarrollado metodologías conjuntas para medir impacto en la innovación tecnológica o en el nivel de digitalización en empresas. En estos proyectos, los instrumentos se adaptan a la realidad local, que es lenguaje, cultura organizacional, nivel educativo, para que la información sea genuina y útil. Podríamos resumirlo: un instrumento es el puente entre la teoría y la realidad, y sin ese puente, las conclusiones flotan en el aire. O sea, bueno, por eso todo buen investigador o directivo debe saber diseñar, validar y aplicar sus instrumentos con rigor y sensibilidad contextual. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre el tema? Bueno, muy bien. Seguimos con el siguiente diapositiva, que es tipos de instrumentos comunes en el sector. El diseño, encuestas estructuradas para empleados y clientes, midiendo satisfacción y clima y laboral organizacional. Entrevistas semiestructuradas para análisis cualitativo profundo en procesos industriales complejos. Y lista de verificación para el control de calidad sistemático en líneas de manufactura. El diseño de instrumentos no es uniforme, depende del tipo de información que se necesite. En el sector productivo mexicano, especialmente en Nuevo León, los tres instrumentos más comunes son las encuestas estructuradas, las entrevistas semiestructuradas y las listas de verificación. Las encuestas estructuradas son la herramienta más popular porque permiten medir fenómenos masivos con rapidez en una empresa manufacturera. Por ejemplo, pueden aplicarse cientos de empleados para conocer su nivel de satisfacción, percepción de liderazgo o compromiso organizacional. Las escalas tipo Likert de totalmente en desacuerdo o totalmente de acuerdo son habituales y ofrecen datos cuantificables. En Monterrey, muchas empresas utilizan este tipo de encuestas cada trimestre para monitorear el clima laboral y evitar rotación. Las entrevistas semiestructuradas son más cualitativas. Se aplican cuando el fenómeno es complejo
y requiere explorar percepciones profundas. Un ejemplo, al investigar por qué una planta metalúrgica no logra adoptar tecnología 4.0. Las entrevistas permiten descubrir resistencias culturales o problemas de comunicación que una encuesta no revelaría. Su fortaleza está en la flexibilidad y la profundidad de la respuesta. Por su parte, las listas de verificación checklist son comunes en control de calidad. Funcionan como instrumentos observacionales donde el evaluador marca si se cumple o no con estándar. En una línea de producción automotriz, una lista puede incluir ítems como torque verificado, pieza alineada o superficie libre de defectos. Esta herramienta traduce observaciones en registros objetivos y comparables. Un caso ilustrativo se dio en la industria de metalmecánica de Monterrey, donde una empresa que fabricaba componentes de alta precisión enfrentaba problemas recurrentes de retra- retrabajos. Implementaron una lista de verificación diaria basada en normas ISO para medir cumplimiento en cada fase del proceso. En 3 meses los retrabajos bajaron 25% y la productividad subió 12%. Todo gracias a un instrumento claro y simple y bien diseñado. En resumen, el tipo de instrumento depende de la naturaleza del fenómeno. Cuantitativo para medir magnitudes, cualitativo para entender causas y observacional para controlar procesos. El buen investigador elige el instrumento como un médico, elige el bisturí según el tipo de diagnóstico que se tenga que hacer. Pasos para el diseño de un instrumento efectivo. La definición del objetivo, que es establecer claramente el objetivo de investigación. La selección de instrumento, que es el elegir el tipo de instrumento más adecuado según las características del contexto. Y la elaboración de preguntas, que es formular preguntas claras, precisas y libres. Validación de prueba, que es validar con expertos y realizar pruebas piloto en empresas locales antes de la implementación final. Diseñar un instrumento de recolección de datos no es copiar un formato de Internet, es un proceso científico que requiere calidad conceptual y sensibilidad hacia el contexto. En su primer paso es la definición del objetivo y de las variables. Antes de escribir una sola pregunta debemos tener con absoluta certeza de qué queremos medir y por qué. Y si el objetivo es evaluar el nivel del compromiso laboral, las variables podrían ser de motivación, liderazgo, comunicación y reconocimiento. Definirlas evita ambigüedades y asegura coherencia en todo el instrumento. El segundo paso es la selección del tipo de instrumento adecuado. Si necesitamos amplitud, usamos encuestas. Si buscamos profundidad, entrevistas. Si queremos control, listas de verificación. En el entorno empresarial neolonés se suele combinar más de un instrumento, por ejemplo, encuesta de clima laboral, cuantitativa y entrevistas a líderes cualitativas para cruzar resultados. El tercer paso es la elaboración de preguntas claras y precisas. Las preguntas deben ser comprensibles para el público al que van dirigidas. No se trata de impresionar con tecnicismo, sino de obtener respuestas sinceras y útiles. Una buena regla es que cualquier empleado, independientemente de su nivel académico, pueda entender la pregunta sin confusión. En las empresas de Monterrey la claridad es esencial, pues los equipos suelen ser más diversos en edad y formación. El cuarto paso es la validación y prueba piloto. Aquí se aplica el instrumento a un grupo reducido, se analizan las respuestas y se ajusta lo necesario. En la práctica, las universidades y consultoras aplican pilotos en pequeñas empresas locales para detectar errores de interpretación, tiempos de aplicación o redundancias, perdón. Un instrumento validado localmente tiene mucho más valor que uno importado sin adaptación. Por ejemplo, una empresa de logística en Apodaca probó un cuestionario
sobre innovación tecnológica. Traducido del inglés en la prueba piloto, descubrieron que muchos trabajadores no entienden el término optimización digital. Cambiaron la redacción a uso de tecnología para hacer el trabajo más rápido y la comprensión subió un 90%. Ese ajuste marcó la diferencia entre un instrumento fallido y uno exitoso. El diseño de instrumentos, por tanto, no es solo técnica, es empatía, es entender cómo piensa el participante, cómo responde y cómo podemos traducir su existencia en información validosa o valiosa. Un ejemplo práctico en la industria automotriz en México. Investigación, diseño de cuestionarios especializados para identificar factores críticos que impactan la productividad en el sector automotriz mexicano y variables medidas, programas de capacitación técnica, calidad del ambiente laboral y nivel de tecnología implementada. Los resultados obtenidos, identificación de áreas de mejora específicas para empresas automotrices establecidas en Nuevo León. Para entender cómo se aplica todo el caso emblemático del sector automotriz mexicano, uno de los más fuertes en América Latina, en este sector el diseño de instrumentos de recolección de datos se vuelve una herramienta estratégica para medir y mejorar la productividad. El rendimiento humano y la adopción tecnológica, la adopción eh, sí, tecnológica, la Universidad Autónoma de Nuevo León llevó a cabo una investigación sobre productividad automotriz en colaboración con empresas proveedores de autopartes en el corredor de Monterrey y Pesquería. El objetivo era identificar los factores internos que más influían en la productividad laboral. Para ello diseñaron un cuestionario especializado con variables centradas en tres dimensiones: capacitación técnica, ambiente laboral y nivel de tecnología implementada. Cada dimensión se operacionalizó en ítems concretos. Por ejemplo, para la variable de capacitación técnica, las preguntas evaluaban la frecuencia de los entrenamientos, la actualización de competencias y la aplicación práctica en la línea de producción. En el ambiente laboral se incluyeron reactivos sobre comunicación, liderazgo y percepción de justicia organizacional. Y para la tecnología se midió el uso real de sistemas automatizados y la confianza del personal en las nuevas herramientas digitales. El instrumento se probó primero en una planta piloto y tras ajustes de redacción y escala se aplicó en tres empresas con más de 2.000 empleados. Los resultados revelaron que las plantas con mejor capacitación y liderazgo mostraban índices de productividad del 18% superiores, incluso sin aumentar el gasto en maquinaria, que ese hallazgo fue posible gracias a un instrumento bien diseñado que captó datos precisos y válidos. Este caso demostró algo esencial: la medición adecuada puede ahorrar millones. A veces los problemas de productividad no se resuelven con más inversión en la tecnología, sino con datos que muestren claramente dónde está el cuello de botella humano o organizacional. El diseño de instrumentos se convierte entonces en una forma de diagnóstico clínico de la empresa. Un buen cuestionario es como un examen médico completo. Detecta síntomas antes de que la conviertan en crisis. Retos y consideraciones en Nuevo León. La diversidad empresarial, desde empresas familiares hasta grandes corporaciones multinacionales con diferentes necesidades de investigación. La adaptación tecnológica de instrumentos que deben ajustarse a diferentes niveles tecnológicos y cultural, organizacionales existentes. Y la ética y confidencialidad, que es garantizar protección de datos empresariales sensibles y cumplir con normativas de privacidad.
Los cuestionarios para empresas manufactureras requieren ajustes significativos comparados con aquellos diseñados para empresas de servicios, considerando sus procesos y vocabulario. Cuando pasamos de la teoría a la aplicación real, en el estado de Nuevo León surgen retos muy particulares. El primero es la diversidad empresarial. Aquí conviven empresas familiares con grandes corporativos multinacionales y no todos tienen la misma cultura de medición ni los mismos recursos tecnológicos. Un instrumento diseñado para una planta de Kia no puede aplicarse igual a un taller metalmecánico de Linares. La adaptación contextual es indispensable. El segundo reto es la adaptación tecnológica, que es muchas empresas aún están en transición digital, tablets o plataformas en la nube. El instrumento debe diseñarse pensando en esa brecha. Si es demasiado digital, excluirá a los trabajadores menos familiarizados con la tecnología. Si es demasiado manual, perderá eficiencia y trazabilidad. También está el desafío de la ética y la confidencialidad, que en el sector productivo los datos pueden ser sensibles, que es la productividad individual, opiniones sobre superiores o estrategias internas. Para ello, los instrumentos deben garantizar anonimato y cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. La transparencia en la base para obtener respuestas honestas. Un ejemplo claro se dio en una empresa de servicios logísticos en Monterrey. En su primera encuesta de clima laboral, los empleados no respondieron con sinceridad por miedo a represalias. En la segunda aplicación se garantizó anonimato digital y la participación subió al 95%, con los resultados más realistas. La diferencia no fue el contenido del instrumento, sino la confianza en un manejo ético. Por último, debemos considerar las diferencias metodológicas entre sectores. Una empresa manufacturera mide variables físicas y operativas, y una empresa de servicios mide percepciones y experiencias. El investigador debe adaptar las preguntas, escalas y lenguaje a cada contexto. No hay instrumentos universales, hay instrumentos pertinentes. En conclusión, diseñar instrumentos en Nuevo León implica tanto conocimiento técnico como sensibilidad social, que no basta con saber de estadística, hay que entender la cultura laboral, los valores locales y las dinámicas de liderazgo propias de nuestra región. Buenas prácticas para la recolección de datos, capacitación especializada, participación ética y tecnologías digitales. Ya con el instrumento diseñado, la siguiente etapa es aplicarlo correctamente. Aquí entran las buenas prácticas que garantizan la calidad de la información. La primera es la capacitación del personal encuestador, que un instrumento bien escrito puede fracasar si alguien lo aplica y no entiende su propósito. Los encuestadores deben saber explicar las preguntas, generar confianza y mantener neutralidad. La segunda buena práctica es asegurar la participación ética y el anonimato en México. Aún existe desconfianza hacia los procesos de evaluación, porque muchos trabajadores temen que sus respuestas sean usadas en contra. Por ello, se recomienda informar con claridad los objetivos, el uso de los datos y los beneficios esperados. Una participación voluntaria y transparente genera resultado más auténtico. La tercera práctica esencial es el uso de tecnologías digitales. Hoy la captura en línea o mediante las apps que permite procesar grandes volúmenes de datos con rapidez y precisión en lugar de semanas de tabulación manual. Los resultados pueden obtenerse en horas. Además, las plataformas digitales reducen errores humanos y permiten visualizaciones inmediatas en dashboards. Un caso de éxito ocurrió en un conglomerado industrial de Apodaca. Tras digitalizar sus instrumentos de evaluación de procesos, redujo el 70% los tiempos de procesamiento de datos, que esto permitió reaccionar
más rápido ante fallas de producción y ajustar turnos en tiempo real. En otras palabras, medir bien también significa actuar a tiempo. Sin embargo, la tecnología por sí sola no garantiza calidad, si no hay supervisión, validación cruzada y análisis crítico. Los datos digitales pueden ser tan engañosos como los manuales, por eso toda corporación aleatoria y retroalimentación al personal que aplicó los instrumentos. Al final, las buenas prácticas son como el mantenimiento preventivo de la información, garantizan que el conocimiento que extraemos de los datos sea limpio, ético y útil para la toma de decisiones. En conclusiones y reflexiones, el diseño riguroso. El diseño metodológicamente sólido de instrumentos es fundamental para obtener datos útiles y directamente aplicables al contexto empresarial. La competitividad regional en Nuevo León, la investigación aplicada al sector productivo impulsa significativamente la competitividad e innovación empresarial. La colaboración académica, la alianza estratégica entre instituciones académicas y empresas fortalece la calidad de instrumentos y resultados obtenidos. Hemos recorrido todo el proceso desde la importancia del diseño de instrumentos hasta su aplicación práctica. En el sector productivo de Nuevo León, ¿qué aprendemos de todo esto? Que el rigor metodológico no es un lujo académico, sino una necesidad estratégica para competir en entornos globalizados. Un instrumento bien diseñado permite a las empresas comprender su realidad con precisión quirúrgica, que les dice dónde están las fortalezas, cuáles son los puntos ciegos y qué acciones concretas deben emprender. La investigación aplicada, cuando se hace con metodología sólida, se convierte en un motor de mejora continua y sustentabilidad. En un estado como Nuevo León, que combina industria pesada como innovación tecnológica, el diseño de instrumentos también simboliza la colaboración entre academia y empresa. Los investigadores aportan metodología, los empresarios aportan contexto y la aplicación, esa alianza en la que impulsa la competitividad regional. La moraleja es simple, pero profunda. Sin buenos datos no hay buenas decisiones. Y sin instrumentos bien diseñados, los datos pierden su valor. Por eso el futuro de la investigación empresarial en México depende de las profesionales capaces de medir con rigor y pensar con visión. Como reflexión final, recordemos que medir no es solo contar, sino entender para transformar. Cada pregunta y bien formulada es una oportunidad de mejora. Cada respuesta honesta, un paso hacia la excelencia. La metodología sólida no es un requisito académico, es la base del progreso empresarial sustentable. Y bueno, hasta aquí llegaría el tema de hoy. ¿Alguna pregunta que tengan respecto al tema que vimos hoy? Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o pregunta, ya saben que estoy por medio del chat de la plataforma y sin ningún problema puedo atenderlos. Gracias, bonita tarde.